Bendiciones, amada familia. Es un gusto poder compartir esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy, viernes 20 de marzo, toca Primera de Samuel, capítulo 3 al 5. Y quiero empezar con decir que en estos pasajes Dios llama a Samuel. Samuel significa oír a Dios, oír la voz de Dios con una mente entendida. Y se resalta de Samuel su obediencia. Dios lo llama 4 veces, en todas las veces él se levanta 3 veces para ir con Elí y decirle: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Él ya estaba acostado, y a veces nosotros conocemos la dificultad que es, estando ya acostado, que alguien nos hable y levantarnos. Y Samuel se muestra obediente. Él pensaba que el sumo sacerdote lo llamaba, y él no cuestionó, no se enojó, sino que dócilmente obedeció. Y esa es una cualidad que a Dios le agrada mucho, el que seamos dóciles para obedecer, que nuestro corazón esté inclinado a Él para obedecer. Dios ama esa característica, esa actitud del corazón. Elí, su nombre significa altivo, orgulloso. Y todo esto va a estar siendo demostrado a través de lo que le va aconteciendo a él en esta narración, en este capítulo 3 de Samuel. Él no se humilló a Dios ni pidió perdón. En el versículo 12 del capítulo 3 de Samuel dice: aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que yo he hablado contra su casa. De manera que Dios ya le había hablado antes. Elí ya sabía que estaba haciendo mal y no había hecho nada. Varias veces Dios le reitera las cosas a Elí, y llega a un punto en donde ya no se puede retener el castigo, y entonces es como Elí y su casa van a estar sufriendo el castigo de Dios en su vida, porque no hicieron caso a todas las palabras de exhortación que Dios le dio, a las palabras de amor, que quiere que se arrepienta, y él no hizo caso. Entonces nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, tener un corazón dócil, no ser altivos y arrepentirnos. Muchos son nuestras fallas, pero Dios está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos. Oigamos su voz, seamos de un corazón dócil y obediente como Samuel. Después, en estos capítulos, en el capítulo 4, encontramos que en aquel tiempo Israel se enfrentó a los filisteos, un pueblo que vivía cerca del mar. Y filisteos significa los que se revuelcan en el polvo. ¿Quiénes se revuelcan en el polvo? Bueno, los caprichosos, los sucios, inclusive los cerdos se revuelcan en el lodo. Entonces Israel está peleando con un pueblo, ¿verdad?, que simboliza demonios que los llevan a la inmundicia, que simboliza demonios que los llevan a hacer cosas viles y bajas. Entonces, así también en la vida del creyente uno tiene que luchar contra deseos ocultos, contra pasiones bajas. Y solamente con la ayuda de Dios uno puede vencer todas estas cosas. En aquel tiempo, pues Israel sale derrotado porque no busca la ayuda de Dios. Nosotros, al luchar contra nuestras propias pasiones, si no buscamos a Dios, también seremos derrotados. Los filisteos se llevan el arca de Dios, la presencia de Dios. Y sucede que Elí, que era de edad de 98 años, ya tenía sus ojos oscurecidos, de modo que no podía ver. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había discernimiento espiritual. Él ya no se daba cuenta de las cosas.
Él había pasado tanto tiempo y había creído que todo lo que hacían estaba bien o que no pasaba nada si pecaba o si se alejaba de Dios, no pasaba nada. Ya sus ojos no veían. Por eso uno necesita rejuvenecerse en Dios. Que nuestros ojos estén jóvenes para darnos cuenta de la luz de Dios. Y dice que era un hombre viejo y pesado. Él envejeció. Y cuando uno envejece, ya no quiere uno moverse, ya no quiere uno caminar. Tenemos que caminar siempre con Dios. Moisés, aunque llegó a 120 años, siempre caminó con Dios. Enoc siempre caminó con Dios. Pero Elí dejó que la vejez lo estancara y ya no caminaba. Y era pesado, arrastraba muchas cosas del pasado que no se deshizo de ellas. Hay que deshacernos de las cosas que nos atoran, hay que dejar todas esas cosas pesadas. Dice que había juzgado a Israel 40 años, 40 años simboliza mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces tenemos que saber que tenemos que preparar las siguientes generaciones, no eternizarnos en un lugar, sino preparar a las siguientes generaciones y darle oportunidad a los jóvenes. Los filisteos se llevan el arca que simboliza la presencia de Dios y como es obvio, ¿verdad? La presencia de Dios santifica a los santos, pero a los extraños los debilita, los enferma y los castiga. Nosotros, para acercarnos a la presencia de Dios, hay que andar en santidad. De otra forma, ¿verdad?, nos vamos a debilitar, a enfermar y sufriremos el castigo de Dios. Andemos pues en santidad para que su presencia nos vivifique. Dios nos había estado hablando en la iglesia y Dios nos pide más oración, más ayuno, más lectura de su palabra, porque vienen días difíciles para los que se alejan de Jesucristo. Pero el Padre Celestial prometió guardar y proteger a su iglesia. Iglesia, asegúrate de andar en santidad. Esperemos que haya sido de bendición esta reflexión, que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con cada uno de ustedes, que la gracia y la bendición de Jesucristo esté en sus corazones. Hasta la próxima, Dios les bendiga.